contacto con el senador Eduardo Nakayama, que en algún momento planteó una salida intermedia, digamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Estar en contacto con ustedes. Bueno, Eduardo, esto es historia repetida en el Partido Liberal, no es la primera vez que hay una fractura, pero ¿cómo se puede salir de esta? Es una minoría, Efraín, y digamos, los que quedaron ahora al frente son los que tienen el control del partido, o estamos ante la posibilidad de volver a tener, no sé, PLRA 1 y PLRA 2. Sí, definitivamente, Luis, y eso yo lo advertía antes de la convención, de que esto podría ocasionar la fractura del Partido Liberal en dos o en tres partes, incluso como ocurrió en el año 1977, ¿verdad? Porque realmente no se ha tenido la madurez política para poder salir y zanjar la crisis. Se han antepuesto intereses personales, revanchismos, venganzas, paso de cobro de facturas, ¿verdad? Y eso no puede ocurrir en un partido como el Partido Liberal, ¿verdad? Sobre todo en la llanura, ¿verdad? Porque peleémonos en todo caso en el poder, por el poder, pero aquí yo creo que la facción que se ha alzado ayer con la convención de una manera ilegítima, atropellando el estatuto, creo que responde no a los intereses del partido, y eso se puede ver por los principales referentes de esa facción, sino que responden directamente a los intereses del cartismo, ¿verdad? Y eso ha sido aprovechado muy bien, anda a saber, seguro con recursos incluso, para poder catalizar el sentimiento anti-efraínista que reina después de la catastrófica derrota del 30 de abril, ¿verdad? Entonces, ellos lograron captar otros adeptos por fuera que desequilibraron, digamos, esta situación y lograron finalmente la salida de una manera ilegal, porque esto va a llevar mucho tiempo, una batalla judicial, porque no creo que Efraín Alegre acepte esto, al menos eso es lo que nos dio a entender ayer en la convención, al llevar a una escribana que tome nota del acto desde la apertura misma de la convención, la elección de la mesa y finalmente el cierre que él ordenó como presidente de la convención, considerando que no iba a tratar algo ilegal fuera del estatuto y no previsto tampoco para la convención. O sea que estamos en un caos, Luis, y sabemos que esto empezó hace mucho tiempo, no es nuevo, pero ayer se oficializó, es como una declaración de guerra la que se metió ayer, y ahora vamos a ver cuánto tiempo dura esta guerra. Eduardo, yo entiendo que la única manera de que esto pueda dirimirse es sabiendo quién tiene el apoyo de la mayoría de los afiliados liberales. O sea, solamente en una elección de autoridades del partido se puede definir, si bien, como vos decías, están los estatutos, el argumento que esgrimía ayer justamente Efraín, ¿no? Que él tiene todavía su mandato hasta determinado momento. ¿Cuándo son las internas liberales? O sea, ¿existe la posibilidad de que allí esto se pueda de alguna manera concluir, ¿verdad? Saber quién tiene la autoridad del partido y qué puede pasar hasta que eso llegue? Yo creo que va a ser difícil el tema, Luis, porque las elecciones son recién en el 2026 y de alguna forma el efrainismo planteó adelantar las elecciones para poder definir eso justamente ahora, a ver quién es el que cuenta con la mayoría del pueblo liberal. Pero también es una propuesta que no se puede llevar adelante, ¿verdad? No se puede llevar adelante porque quebrantaría los estatutos. Yo
lo he dicho en repetidas ocasiones, para mí la mejor salida para esta crisis hubiese sido la renuncia de Efraín Alegre, voluntaria, y la conformación de una mesa de crisis, una mesa de transición que pudiese llevar adelante la conducción partidaria hasta el 2026, ¿verdad? Pero esto lamentablemente no fue aceptado. Cada grupo continuó con su posición sin moverse un milímetro, y eso derivó en la fractura que vimos el día de ayer, ¿verdad? Entonces yo avisoro un panorama bastante oscuro de lo que vamos a tener de aquí hasta el 2028, te diría, ¿verdad? Porque es impredecible saber lo que va a pasar, ¿verdad? En este periodo hasta el 2028. 2026 va a ser apenas una parada, pero no sabemos quiénes estarán para esa interna, si esto cambia, si tenemos 2 o 3 partidos. Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil predecir lo que va a pasar. Uh-huh. Sí, senador, le saluda Estela Ruiz Díaz. Bueno, usted hablaba de una fractura a partir de esta situación y dice que atropellaron el estatuto y que responde a intereses del cartismo. Para usted, ¿el cartismo tomó las riendas del PLRA? Definitivamente, Estela, los representantes del cartismo en el partido han sido los principales propulsores de este atropello de ayer, ¿verdad? Y aprovecho para aclarar, haciendo una analogía sobre el tema de las mayorías. Nosotros estamos siendo avasallados en el Senado a diario por el cartismo y sus aliados satélites, ¿verdad? Todos estos satélites del cartismo en el Partido Liberal han sido los impulsores del atropello de ayer. Y si seguimos con un hilo conductor a unos años atrás, vamos a ver que son prácticamente los mismos que han impulsado el atropello a la Constitución Nacional con esa votación de 23 senadores en una oficina privada del Senado. Uh-huh. Entonces, la mayoría es legal, es legítima, otorga una garantía de que se está cumpliendo el estatuto, la ley o la Constitución Nacional. Claramente no, ¿verdad? Porque si nosotros pusiéramos a votación, si se le pudiera llevar a la horca a alguien ayer y la mayoría ganaba, podía ahorcársele a la persona, pero eso no quiere decir que eso iba a ser legal o constitucional, porque el Paraguay ha abolido la pena de muerte, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de las mayorías, sobre todo en puertas de un gobierno que se ha mostrado filo autoritario desde antes de asumir, por las movidas que ha generado, por los atropellos que ha cometido. Y yo creo que el Partido Liberal Radical Auténtico, el PLRA, porque eso también yo aclaré ayer, es un trofeo de guerra que ellos estaban queriendo tomar, ¿verdad? Pero ojo, lo que ellos pueden llegar a tomar de última es la carcasa del PLRA, pero jamás van a poder tomar al liberalismo ni al Partido Liberal Histórico, nunca, porque nos van a encontrar en primera línea enfrentándolos a ellos y a los que están detrás de ellos. Uh-huh. Usted habla en términos históricos y veo que Celeste Amarilla también decía esto, hay que vuelva a suceder lo que sucedió en 1977. ¿Puede explicarnos qué pasó en el Partido Liberal en 1977? Claro que sí. En el año después del 47, del 42 en realidad, que el partido fue proscrito por el régimen de Higinio Morínigo, recién en el 46 volvieron los liberales en la famosa Primavera Democrática, pero meses después fueron nuevamente expulsados después de la revolución del 47. El partido se reorganizó en la década del 60 recién como Partido Liberal, y eso hizo a que pudiera participar
en las elecciones para la presidencia y posteriormente para la Convención Nacional Constituyente del 67. Y en esa convención participaron dos partidos liberales, el PL y el PLR, que era el Partido Liberal Radical, ¿verdad? Que era el que se identificaba con la raíz histórica del liberalismo, que seguía sesionando en el exterior. Entonces, luego del 67, 10 años después, luego de dos periodos presidenciales de Alfredo Stroessner, Stroessner plantea nuevamente que se le otorgue el mandato o la posibilidad de ser reelegido de forma indefinida. Entonces se plantea una reforma o enmienda constitucional en el año 77. Y eso genera un nuevo cisma dentro del Partido Liberal, cuando se hablaba de la unificación de los dos partidos, que eran el PL y el PLR, en una tercera agrupación que era el PLRA. Finalmente, esto no se da por desinteligencia entre los titulares, que algunos de ellos deciden quedarse finalmente en los directorios anteriores, integrándolos con los suplentes, y en vez de tener un partido liberal llegamos a tener tres: el PL, el PLR y el PLRA. Entonces esa situación fue aludida por Celeste Amarilla el día de ayer, también en tu programa En Contexto hace unas semanas atrás. Y es lo que venimos analizando con Felino Amarilla, con otros referentes históricos. Incluso yo lo hablé con Tito ayer en una reunión privada que tuvimos. Le advertí de esta película que él personalmente ya la vio y la vivió, y le dije que no sería lo conveniente, ¿verdad?, de que vamos a repetir y cometer estos mismos errores, pero la sed de venganza, de revancha y otras, y por qué no, ¿verdad?, la soberbia también del presidente del partido, que no tuvo, digamos, la capacidad de agarrar y analizar el resultado electoral y decir, bueno, aparentemente aquí hay más que cartistas que piden mi salida, mi apartamiento, y de forma madura dar un paso al costado para permitir esta conformación de una mesa de crisis y continuar con el partido. Yo los responsabilizo a ambos sectores por esta división. Creo que sí hay que darle a Efraín Alegre la bandera de la defensa de la Constitución, de la legalidad, de la oposición fuerte y firme contra el cartismo. Y hay que aclarar que la mayoría de los que han impulsado ayer este atraco fueron del sector que responde a Horacio Cartes dentro del Partido Liberal. Eduardo, una cuestión final. Se planteaba la salida de Efraín Alegre por obvias razones, una derrota electoral, y esa fue, digamos, el argumento. Ahora, ¿cómo es que no se plantea la salida de gente como Dionisio Amarilla, que claramente vota sin ninguna explicación con el cartismo, y como otros como él, que son claros operadores del cartismo? O sea, ¿cómo la derrota electoral es más, digamos, tiene una pena mayor que ser directamente un operador de quien se está erigiendo como un peligro para la democracia? Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso yo lo dije ayer. Dije que si de mí dependiera tendríamos que expulsar a mucha gente ayer. Lamentablemente la convención, tanto la ordinaria como la extraordinaria, no puede constituirse en tribunal, porque no es un tribunal inquisitorio. Para eso existen los mecanismos dentro del partido que obviamente no funcionan, o funcionan alineados a intereses internos, que como el Tribunal de Conducta, que hace tiempo debería haber hecho su trabajo, ¿verdad? Con esto siempre se pone o antepone el famoso argumento de que no existe mandato imperativo por la Constitución, pero lo que hemos explicado también nosotros hasta el hartazgo, que eso no tiene nada que ver. El hecho de que no exista mandato imperativo simplemente dice que no se le puede sacar a ningún diputado o senador de su función parlamentaria por votar en un sentido u otro.
pero eso no quiere decir que no se lo pueda apartar de la afiliación política que tenga. Imagínate vos que un senador por un partido demócrata cristiano vote a favor del aborto. Quizá el partido no logrará sacarlo del Senado, pero tiene todo el derecho de expulsarlo del seno de su partido. Totalmente. Y entonces, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, tener un poco de coherencia y actuar en consecuencia. Pero en definitiva, nosotros lo que vamos a analizar ahora, Luis, Estela, Jorge, es si conviene o no seguir luchando contra esta gente que definitivamente tiene una hoja de ruta marcada por intereses extrapartidarios y que no tienen de ninguna manera la intención de crear un partido de oposición fuerte, de enfrentar al gobierno cuando necesario fuere. Y bueno, es realmente lamentable y decepcionante la situación actual. Senador Eduardo Nakayama, mi respeto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir.